Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Enrique Borsalde y este es el podcast de Todos Somos Diseño, volumen 3. Amigos, este es el segundo episodio, estamos arrancando con todo. Ya saben que estoy grabando desde el showroom de Grupo Requies. Ya saben que también tenemos dinámicas en nuestras redes sociales, principalmente en Instagram para que se vayan a buscarlas y vean cómo es que se pueden llevar una de las sillas de Grupo Requies, ¿vale? La verdad es que este episodio y todos, la verdad es que todas las temporadas de Todos Somos Diseño siempre tenemos invitados de lujo y hoy claro que no va a ser la excepción. Tenemos que invitado a Rodrigo Fernández, director y fundador, cofundador de 10 Company y un montón de proyectos de los cuales vamos a hablar el día de hoy. Creo que hay pocas veces que podemos hablar como de temas como tan especializados en diseño, como en este caso en la iluminación, las lámparas. Y creo que ese mito de que a los diseñadores industriales nos gustan las sillas, yo lo podría complementar con que también somos muy amantes de las lámparas. Entonces, este episodio va a estar de lujo y pues ya sin más preámbulo, vamos a conocer al invitado del día de hoy. Rodrigo, qué honor tenerte en el segundo episodio de esta nueva temporada. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. Estoy muy contento de estar aquí. Oye, no, o sea, estamos de verdad que estamos de manteles largos, específicamente en este episodio, Rodrigo, porque somos personalmente, y hablo en nombre de todos somos diseños, somos muy súper fans de 10 Company. Mil gracias, gracias. Muchísimo. O sea, Gracias. la verdad es que creo que este sentido de, bueno, todo lo que tiene que ver con diseño, pero por ejemplo, estuvimos siguiendo hace un par de semanas que estuviste en Milán Sí, y toda esta perspectiva que estás como también trayendo como del resto del mundo hacia México, creo que es un ejemplo claro de lo que haces con 10 Company, ¿no? sí, justo. ¿Te podrías contar un poco al público quién es Rodrigo Fernández? ¿Qué hace Rodrigo Fernández? Ok. Bueno, soy diseñador industrial. Estudié hace ya algunos ayeres en el TEC de Monterrey y después hice una especialidad en el Politécnico de Torino, en Italia. Y me dedico a hacer iluminación. Hace 20 años fundamos mi socia y yo, mi socia es Gina Díez Barroso, y fundamos una empresa que se llama 10 Company, y la fundamos justamente con este objetivo, ¿no? Creo que hace 20 años en México no existía un sector dedicado a la iluminación, y no desde un lugar tan profesional, ¿no? Evidentemente existen diseñadores de iluminación, pero no había empresas que pudieran dar acceso a este tipo de productos, ¿no? A nuevas tecnologías, a nuevos diseños. Y creo que lo que 10 Company ha logrado en esta trayectoria de 20 años, pues es justamente lograr crear proyectos de iluminación con todas las marcas, con todos los productos que traemos de diferentes partes del mundo. Y esto pues viene a profesionalizar al sector desde un lugar muy interesante, muy sensible y con una, digamos, dotación de diseño muy interesante. Oye, ¿y qué es como, por ejemplo, en perspectiva, hace, pues no sé, 20 años que comienza 10 Company con lo que hoy día está sucediendo? Bueno, yo creo que es un proyecto que ha evolucionado en el tiempo. Nacimos como fabricantes de luminarias en su momento, trabajando para una empresa en Estados Unidos. Y después, con el tiempo nos dimos cuenta de que había muchos sesgos en el mercado que podíamos cubrir con diferentes tipos de productos y servicios. Y hoy 10 Company pues es una empresa mucho más robusta que ofrece diferentes tipos de soluciones, todas enfocadas al mundo de la iluminación. Y es un sector que nos interesa, que nos ha servido justo para profesionalizar a esta industria y que hoy, bueno, después de 20 años, tiene una posición en el mercado y creo que además tiene una posición en la industria del diseño como un generador de contenido muy interesante, ¿no? Siempre digo que no somos vendedores de luminarias, sino que realmente nos dedicamos a privilegiar al diseño, a respetar al diseño original, que es una de las filosofías más importantes para 10 Company, y después cómo con todas estas herramientas podemos hacer que los proyectos pues tengan un carácter mucho más profesional, único, original, distinto, y creo que lo hemos visto en México, lo hemos visto cambiar gracias obviamente a estos 20 años de experiencia. Claro. Oye, platicaba justo ahorita de que justo estuviste en Milán, Sí. hiciste una cobertura especial, de hecho, respecto a tu estancia allá. Sí. ¿Qué viste en Milán? ¿Qué está pasando ahorita fuera de México?
Sí, bueno, hay un poco una polémica porque justo escribí una reflexión en LinkedIn que no a todo el mundo le gustó. Creo que evidentemente Milán siempre va a ser el epicentro del diseño, donde suceden cosas, donde se reúnen los grandes creadores y donde nos reunimos todos los que estamos interesados en hacer algo diferente, ¿no? Creo que la oferta es gigantesca, ¿no? También regresé un poco angustiado de la cantidad de cosas que había. Okay. Y te hace reflexionar también sobre la cantidad de propuestas que son realmente originales, ¿no? No sé si todas las que vi lo eran. Te enfrentas, pues, no sé, a largas filas, a esta necesidad de estar para tomarte una foto y salir en Instagram, ¿no? O Claro. sea, hay muchos matices de lo que sucedió en esta feria. Evidentemente había originalidad, evidentemente había propuestas. No vi demasiado enfocado a la sostenibilidad, que creo que es importante y es un tema que hay que abordar. Vi mucha angustia también de parte de los fabricantes por lo que está sucediendo en Estados Unidos, ¿no? Vi este temor. Sin duda es un lugar de inspiración, pero lo viví hoy o en esta ocasión diferente a otras ediciones, ¿no? Okay. Más polémico quizás. Ok. Oye, y en perspectiva con México, ¿qué crees que hay como distinto en las ferias de diseño acá? Bueno, yo creo que justo esa pregunta nos la hicimos hace muchos años, hace algunos años, y es por eso que nace el proyecto que tenemos que se llama Maison 10 Company, porque justo veíamos que había expresiones en el mundo, en Nueva York, en París, en Milán, que tenían un altísimo nivel, ¿no? De propuesta, de producción, de participación de la comunidad de diseño. Y yo veía y decía, México está listo para este tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué no están pasando en México? ¿Y por qué no están pasando a este nivel, ¿no? Y yo creo que el haber creado Maison 10 Company ha hecho que existan en México este tipo de iniciativas que profesionalizan al sector, que además alzan, digamos, la vara de los eventos de diseño, Sí. y que ha estimulado a que otras empresas lo vean como un ejemplo y que además, pues, quieran aspirar a hacerlo mejor, ¿no? Y eso para mí es muy importante, porque creo que ha ayudado a que la industria mejore, ¿no? Siempre es importante compararte con lo que hacen los otros para ver si realmente lo que tú estás haciendo está bien. Y creo que Maison 10 Company ha abierto esa puerta y la seguirá abriendo para muchas otras generaciones, ¿no? Oye, ¿y hace cuánto tiempo vienen haciendo esta, que es como la experiencia, la intervención que hacen en el espacio? ¿Hace cuánto tiempo se viene haciendo? Desde 2018 fue la primera edición y hemos ido rotando en diferentes locaciones de la Ciudad de México. La primera edición se hizo en la colonia Roma, después fuimos a la colonia Juárez, después a la colonia Escandón y luego a la San Miguel Chapultepec. Y bueno, estamos planeando la nueva edición de Maison 10 Company este 2025. ¿Cuál dirías que es como la intención de? Bueno, yo creo que es una provocación, ¿no? Siempre he dicho que Maison 10 Company es un proyecto muy personal en el que no tengo un cliente al que tengo que agradar, ¿no? Todos los días y en el trabajo que hacemos, en el equipo que tenemos en 10 Company, que además es un equipo multidisciplinario, vivimos cumpliendo exigencias de los clientes, ¿no? Si bien tienen un espíritu muy propio las cosas que hacemos, pues todas tienen algún tipo de limitación, ¿no? Y en el caso de 10 Company, de Maison 10 Company, somos nuestro propio cliente y eso nos da una libertad creativa que es quizás el momento más creativo durante el año, que nos permite, pues, hablar de iluminación desde nosotros, ¿no? En primera persona, entendiendo que la experiencia que estamos proponiendo puede o no gustarte, pero te va a alterar algo, ¿no? Internamente, te va a tocar alguna fibra y te va a hacer repensar la iluminación desde otro lugar, ¿no? Y hacia dónde la podrías llevar en tus proyectos o cómo podrías utilizar esto como punto de partida para después tú ser creativo en lo que hagas, ¿no? Oye, y de las ediciones pasadas, ¿cuál podrías decir que es tu favorita? Creo que una de las que yo más vi por todos lados es la de la iglesia, ¿sabes? Yo creo que es una de las más representativas también a nivel personal. Yo siempre había querido utilizar un espacio, digamos, religioso, una iglesia. No la encontré por varias complicaciones, ¿no? Que existen aquí en México y como no existía, pues decidí crearla, ¿no? Entonces esta oportunidad de crear un espacio de inspiración y además con la colaboración con el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid, que fue súper importante para poder utilizar estas imágenes de los grandes maestros de la pintura, pues nos dio una repercusión en medios
y muy viral también en redes. Ujú. Y creo que es uno de los proyectos que más se ha viralizado de lo que hacemos. Sí. Y además por la escala, ¿no? La escala del espacio era Ujú. súper interesante y las imágenes pues han dado la vuelta al mundo. Oye, ¿y qué podemos esperar este año? Bueno, seguramente una evolución. Justo después de la última edición de Maison 10 Company, que fue en 2023, que terminó durante el 2024 y celebramos nuestro 20 aniversario en el 2024, decidimos repensar un poco la experiencia. Abrimos un showroom permanente en febrero este año y eso pues nos ha dado otras prioridades, pero también nos ha hecho repensar la experiencia de Maison 10 Company desde su temporalidad, su temática y el impacto que podría tener, ¿no? Entonces estamos preparando algo seguramente muy especial, muy enfocado a la experiencia de vivir la luz y convivir con ella, y les estaremos contando muy pronto. Sí, seguramente estaremos muy, muy pendientes de que... Sí, claro que sí. De todo lo que anuncien. Y, oye, Rodrigo, yo me enteré dentro de la investigación que hicimos sobre ti, que dentro de Yes Company hay una pieza que tú diseñaste, Sí. que Tabola. Uh-huh. Cuéntame sobre eso. ¿Cómo fue el proceso de esto? ¿Cómo llega la idea de que sea una pieza tuya? Bueno, soy diseñador industrial de formación. Siempre digo que estoy un poco frustrado porque me dedico a hacer otras cosas, Claro, ¿no? sí. Más de empresario. Yo siempre había creído cuando estudié en Italia que iba a ser diseñador de mobiliario para grandes firmas y que iba a recolectar royalties mensualmente, y ese era un poco el sueño de Rodrigo, ¿no? Obviamente la vida te va guiando por el camino que te toca y por el proyecto que es para ti, ¿no? Yo creo que 10 Company definitivamente es el proyecto que yo tenía que hacer, Claro. ¿no? Y bueno, han surgido ciertas colaboraciones y oportunidades para diseñar productos. Obviamente la parte creativa de Maison 10 Company también es un trabajo que yo hago, pero en esta ocasión se acercó a nosotros una empresa que hace cerámica, que se llama Menate Studio, y estaban buscando una colaboración entre un diseñador industrial, un chef y un fotógrafo. Y a mí la consigna que me dieron, digamos el brief, era que fuera una pieza que incorporara mi experiencia en iluminación con el material, que en este caso es la cerámica de alta temperatura, y creé una pieza que es una luminaria de baterías que sirve para convivir, ¿no? O sea, para usarla en el aperitivo. Pues tiene una serie de platos que se enciman en esta lámpara portátil y está creada justamente para compartir la mesa, ¿no? Una de mis grandes pasiones también, que no todo el mundo la sabe, es que me encanta el recibir gente y convivir y cocinar y hacer estas mesas de compartir, ¿no? Y justo traté de mezclar estos placeres que tengo, ¿no? Entre la iluminación y esta idea de convivir y recibir, y se creó este objeto que además una parte de las ganancias van a ir a Save the Children durante un año. Justo. Y bueno, estamos muy contentos de haber creado esta colaboración, que además bueno, tiene un fin altruístico y que también pues es una nueva adición al catálogo de 10 Company. 10 Company, sí. Está muy, muy interesante la pieza, la verdad. Para mí, la verdad es que a mí sí me sorprendió saber que justo que eras diseñador industrial y que no solamente estabas como gestionando 10 Company, ¿no? Ya, es increíble. Que todos somos diseño. Sí, literal, justamente. Justo por eso, ¿no? Literal. ¿Por qué limitarnos en ese sentido? Oye, también eres docente. ¿Qué onda con ese lado? Bueno, Centro es una institución en la que he tenido la fortuna de colaborar durante algunos años. Es un proyecto de mi socia, de Gina, y me encanta estar en contacto con los estudiantes, con generaciones jóvenes. Creo que es una oportunidad para aprender, ¿no? Para mantenerte vigente, que además te exige actualizarte. Sí. Y hacemos diferentes colaboraciones. De pronto hago conferencias, algunas charlas, talleres, y me encanta. Así que cada que tengo oportunidad lo hago. Ok, y aparte justo, creo que dices esta onda como de retroalimentarte y mantenerte en una constante como actualización de qué está pasando ahorita con el diseño, pues es básicamente como tu día a día con todo lo que haces en 10 Company, en Centro. Sé que también tienes otros proyectos, o sea, tienes una galería también. Sí. Cuéntanos sobre la galería. Tenemos una galería con una empresa en Barcelona que se llama Sant Col. Exacto. Sant Col es una editora de mobiliario, iluminación, arte y libros. Y decidimos abrir la sede en México. Se abrió en Barcelona hace algunos años, en Nueva York y en la Ciudad de México.
Y bueno, es un proyecto que creíamos que necesitaba su propia sede, digamos, aparte del showroom de 10 Company, por la estética que tiene, por la importancia mundial que representa y porque además, bueno, somos grandes amigos de la marca y creíamos que era importante. También está en Campos Elíseos, en Polanco, y eso ha creado pues también un pequeño circuito de diseño en esta zona, que además pues da la oportunidad de ver el producto en un espacio diferente. Y hoy no solo hablamos de lo que ilumina, ¿no? Sino de lo que iluminamos, que es el arte de Santa Icole. ¿Cómo gestionas tu tiempo, Rodrigo? O sea, ¿en qué momento duermes con todo esto? Buena pregunta, ¿sabes? Buena pregunta. Tengo un buen equipo. Creo que es un equipo que ha ido creciendo. Hemos ido creando puestos clave para que ayuden, pues obviamente, a toda esta gestión. Trato de ser muy organizado y duermo poco, tienes razón. Sí, definitivamente sí, vi venir esa respuesta. ¿Sabes? Me llama mucho la atención, retomando otra vez a 10 Company, cómo es esta gestión de trabajar como con estos grandes nombres, como ese tema tan especializado como la iluminación, por ejemplo, como he visto en el catálogo de 10 Company, luminarias, por ejemplo, de Dixon. Sí. ¿Quién más? ¿Qué más hay en 10 Company? Bueno, trabajamos hoy por hoy con las firmas más importantes de iluminación de todo el mundo. Cuando empezamos con esta idea de representar a otros diseñadores y representar a otras marcas, un poco la filosofía era encontrar esos pequeños productores o esos productos que fueran quizás menos conocidos, pero muy interesantes en su filosofía de diseño, ¿no? Y creo que hemos ayudado a que algunas empresas más pequeñas, digo, no Tom Dixon, ¿no? Porque él ya es un diseñador muy consagrado, pero algunas empresas con las que trabajamos han logrado entrar en proyectos muy interesantes y hemos abierto esta puerta, pues también para la profesionalización de ellos en el sector, para ver a México como un mercado súper interesante en temas, por ejemplo, de hotelería, que creo que es uno de los sectores que más abarcamos en 10 Company. Tenemos un equipo dedicado exclusivamente a la parte de hotelería porque hay un crecimiento importantísimo en México. Y bueno, hemos creado esta red en la que hoy pues muchos de los diseñadores se han vuelto incluso amigos, ¿no? O sea, con Tom hicimos un evento aquí en México, una cena, una conferencia en Centro. Acabamos de, digamos, unir a estas dos empresas que son Librem, que es uno de los diseñadores británicos más reconocido. Lo unimos con Yadro para que juntos crearan una colección y la presentaron ahora en Milán. Y bueno, hemos creado estas coincidencias que parecían poco probables, pero que vienen gestionadas desde México a través de una empresa como 10 Company, que hoy parece algo como muy poco probable, pero que hoy sucede, ¿no? Y eso nos da muchísimo gusto, porque eso habla de la posición que tenemos en la industria, del respeto que tienen todas estas marcas por una empresa como la nuestra, y que al final del día, siendo pues distribuidores y representantes de todos ellos, pues entienden el valor que tiene esta figura, ¿no? De poder conectar, de poder integrarlos en proyectos de altísimo nivel, y eso pues ha hecho que nos respeten y que nos quieran. Ok. Oye, por ejemplo, he visto algunos contenidos de otros creadores que hablan como de cosas como random, como de sus sectores, como de sus profesiones. Y creo que en específico el tema de la iluminación debe de tener como cuestiones que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? O sea, como esta eterna batalla como que entre luz cálida, luz fría. ¿Cuáles podrían ser como estos insights, estas ideas que tienes acerca de la iluminación en los espacios? O sea, yo creo que sí nos damos cuenta. Yo creo que son estos 20 años de trabajo educativo. Siempre digo que primero hay que educar a los clientes y después cosechas esa parte de la educación mediante el negocio, ¿no? Pero creo que estos 20 años sí han ayudado a que la gente hoy entienda sus espacios y la iluminación de una forma distinta, ¿no? Porque antes vivíamos pues con un foco de refrigerador y nos parecía normal, ¿no? Sí. Porque no había otra opción o porque no lo teníamos tan racionalizado, ¿no? Yo creo que hoy esta educación que hemos creado de que la gente vea pues luminarias de otro nivel, ¿no? Que no está relacionado exclusivamente a que sean costosas. Sí. Hay muchos rangos de precio, pero ha hecho que la gente entienda a la iluminación como parte de la vida diaria y como parte del bienestar. Y yo creo que eso es algo que sí 10 Company ha puesto mucho énfasis en informar, ¿no? Y cómo esta información hoy ha hecho que sí nos demos cuenta de este tipo de cosas. Y bueno, hablando de lo que dices, pues la temperatura sería una de las más importantes, ¿no? La capacidad de atenuación me parece que hoy por hoy en el mundo en el que vivimos es fundamental.
tenemos que poder atenuar, y hay muchos sistemas muy accesibles, muy intuitivos y muy sencillos, porque la gente le tiene miedo a estas tecnologías por la complejidad que podría tener. Hoy no es así, ¿no? Okay. Afortunadamente la tecnología ha avanzado muchísimo y nos permite esto. Y además eso pues se traduce en confort y en bienestar, ¿no? Que es lo que creo que hoy todos estamos buscando. Claro. Oye, como me llama mucho atención, ahorita que mencionaste que eres docente, ¿qué materias impartes? Bueno, he impartido 2 cursos, uno de diseño de mobiliario, Okay. hablando de mi Sí. sueño de diseñar para otras empresas, y otro de metodologías para el diseño, que habla justamente de la gestión de un proyecto, ¿no? Dónde empieza un proyecto y dónde termina. Y además, que creo que es muy importante para el tema del diseño, es dónde parar de diseñar, ¿no? Porque los proyectos se podrían diseñar eternamente, se podrían perfeccionar, se podrían hacer cambios, versiones, mejoras. Pero yo creo que como diseñador tienes que decir hasta aquí, ¿no? Este es mi hijo y así es, y lo acepto, ¿no? Y sigo con otro, ¿no? Y sigues con los proyectos, porque si no, te podrías quedar eternamente en un proceso de diseño y no es la idea. Oye, por ejemplo, y en 10 Company, ¿dónde empieza y dónde acaba? Bueno, está muy relacionado a las necesidades del cliente, ¿no? Siempre digo que entre más limitaciones tenga un proyecto es mucho más rápido, mucho más ágil la solución creativa, ¿no? Cuando tienes, por ejemplo, una limitación de la ubicación de un proyecto, ¿no? Cuando hacemos muchos proyectos en la playa, ¿no? Entonces ya de ahí de entrada, cuando tienes una ubicación de ese tipo, tienes limitaciones, ¿no? De materiales, de resistencia de estos materiales, y puedes ir como acotando las posibles soluciones, ¿no? Y entonces el resultado se vuelve mucho más inmediato. Y es ahí donde aprendemos pues a reaccionar rápidamente a la solución y entendemos dónde empieza y dónde termina. Ok. Oye, y llevas voy a decir que no voy a decir que esta pasión por las lámparas, pero me imagino que debes de tener escuché ahorita como tu top 5 de las favoritas. Sí. En tu casa tienes como alguna selección como muy personal. Sí, muy personal. Que ni siquiera está en 10 Company o algo así. Bueno, tengo algunas piezas raras, ¿no? Siempre trato de agregar algo a la colección, ya no caben tantas, pero sí, siempre tengo esta curiosidad por objetos luminosos, ¿no? No necesariamente una luminaria funcional, pero algo que tenga una integración con la luz, sí, 100%. Ok. ¿Cómo podrías definir el proceso creativo de Rodrigo Fernández? Muy estructurado, creo que tiene una... entiendo dónde empieza y dónde termina, y que además tenemos que llegar, ¿no? En el caso de Maison 10 Company, por ejemplo, donde jugamos con el tiempo y donde el factor tiempo es un riesgo, ¿no? Porque tenemos que abrir, tenemos que enseñárselo a la prensa, tenemos que recibir a los diseñadores que además nos visitan de todas partes del mundo. Claro. Tenemos que tener una estructura mental y de organización que nos permita llegar a una meta, ¿no? Y creo que desde ese lugar, Rodrigo es una persona muy organizada en ese sentido, ¿no? Que entiende la prioridad, que entiende qué paso va primero, ¿no? Y cómo llegar a ese objetivo, además con una obsesión por el detalle muy importante, ¿no? O sea, me preocupa hasta la última migajita que no esté ahí, ¿sabes? Okay. O sea, hay que barrer, hay que limpiar, hay que asegurarse de que la fotografía sea perfecta y que la experiencia para los usuarios, para los que visitan Maison 10, sea de dejarte con la boca abierta. ¿Cuál sería el comentario o el consejo que le darías a tu yo de hace 20 años al iniciar el proyecto junto con tu socia Gina, que crees que podría ser muy relevante que hubiera sabido hace 20 años? Bueno, yo creo que estos 20 años realmente han sido de un aprendizaje muy importante. Creo que lo que hemos hecho, y además hemos fracasado durante el camino, nos ha forjado para hoy tener el proyecto tan consolidado que tenemos, ¿no? Hubo muchas cosas en el inicio que no conocíamos, como temas de certificación, ¿no? Que hoy pues, son súper importantes para esta industria, que además se han vuelto obligatorias en un país como el nuestro, que quizás a lo mejor si hubiéramos conocido un poco más desde ese momento, ¿no? Desde el inicio del proyecto, nuestro crecimiento hubiera sido más rápido, pero yo creo que todo ha pasado en el momento en el que tenía que pasar, ¿no? Y este aprendizaje que hemos tenido, pues lo hemos vivido desde un lugar muy honesto y en una transformación muy natural en el que el proyecto ha evolucionado a ser lo que soy. Claro. ¿Qué hay detrás de tener un buen socio? O sea,
¿Sabes? Que siento que es muy complicado por historias que incluso yo he escuchado, que yo he vivido. ¿Qué hay detrás de tener un buen socio, Rodrigo? Es una muy buena pregunta. Yo creo que Gina y yo hacemos una muy buena mancuerna porque entendemos lo que cada uno aporta al proyecto, ¿no? Uh-huh. Yo creo que respetando y además apreciando lo que cada uno hace, pues es muchísimo más fácil, ¿no? Cuando hay un sentido de admiración el uno por el otro, también funciona muy bien, ¿no? Y yo creo que eso sucede no solo en una sociedad de trabajo, ¿no? Sucede en una sociedad de pareja, sucede en una sociedad de amistad, ¿no? Yo creo que cuando las dos personas entienden qué es lo que aportan a la relación y lo respetan, ese es el éxito, ¿no? Y yo creo que en el caso de Gina y en el mío, pues ella entiende muy bien cuál es mi posición y yo entiendo la suya, y eso ha hecho un tándem muy interesante. Ok. Recuérdanos, o coméntanos, ¿en qué momento conoces a Gina? La conocí en el 2004, en 2005. Fue una casualidad, realmente. Uh-huh. La conocí a través de una amiga que es la directora de arquitectura en Centro. Okay. Y bueno, yo empecé realmente dando clases en Centro antes de crear el proyecto de 10 Company con Gina, ¿no? Y fue ahí donde nos conocimos. Ella estaba buscando a alguien que tuviera una formación de diseño para crear un proyecto dedicado a la iluminación, y es ahí como nace 10 Company. Okay. De una casualidad que se convirtió en una causalidad. 20 años después. 20 años después. Aquí estamos. Rodrigo, entonces, ¿ahora qué sigue para 10 Company? Bueno, esa es una pregunta que nos hemos hecho mucho, ¿no? Reflexionando estos 20 uh-huh. años de trayectoria. Creo que el consolidar un proyecto y el hacerlo, además, con cuidado, es muy importante, ¿no? Y es una responsabilidad. Queremos ser el mejor referente de iluminación en México. Creo que estamos en ello, estamos en ese camino. Estamos iluminando los mejores proyectos del país. Nos interesa abarcar otros países también. Hemos hecho proyectos en República Dominicana, en Costa Rica, en Panamá, y queremos justamente inspirar de México hacia la Patagonia, ¿no? O sea, claro. Si lográramos permear esta pasión que tenemos por el diseño de iluminación y cómo afecta a Latinoamérica, para nosotros sería lo más importante. Ok. Rodrigo, el tiempo no nos daría para todo lo que seguramente tenemos que platicar. Sí. Ha sido un verdadero lujo tenerte en esta temporada, en este episodio. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes. Estoy encantado de estar aquí. Amigos, pues ya lo escucharon. O sea, la verdad es que creo que nos quedamos cortos. Rodrigo se queda corto con la cantidad de cosas que hace de los proyectos. Nos faltó hablar de muchísimos otros proyectos que tienes, pero busquen a Rodrigo Fernández, busquen a 10 Company, busquen pues por todos lados, ¿no? Sí, en nuestras redes, en nuestro sitio tenemos una revista dedicada a la iluminación. Justo. Que se llama The Light Report, un blog también, que es el blog de la revista, y escribimos una nota diaria dedicada al mundo de la luz. Ok, bueno, ¿qué más quieren, amigos? Ya, definitivamente. Rodrigo, mil gracias por este episodio. Al contrario, gracias a ustedes. Amigos, pues recuerden que estamos arrancando con todo la nueva temporada de Todos Somos Diseño, el podcast. Yo soy Enrique Borsalde, me acompañó Rodrigo Fernández de 10 Company, y yo los veo en el siguiente episodio. Digo, ¿desde dónde retomamos? Ay, sí, no manches. No. Ya no lo voy a poder decir que retome desde qué podemos esperar este año, ¿no? Y los invito a que vean el nuevo podcast. ¿Cómo era? Los invito a qué. Y es que aparte los siento a ustedes muy entretenidos, porque a diferencia de otros episodios que hacen en lo suyo, todos están aquí. Nos están escuchando. Sí.